primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 23, para la gloria de nuestro Dios. Leemos la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oramos al Señor, hermanos. Padre Dios, te damos gracias porque nos permite, Señor, la bendición de estar aquí reunidos como congregación para poder, Señor, adorarte, para poder bendecir tu nombre, para lo cual nos has apartado. Dios, te pedimos que hoy nos hables a través de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos. Amén. Llamados a vivir en santidad. Es un maravilloso tema. Llamados a vivir en santidad. Sin duda, hemos leído una y otra vez estos versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sé santos porque yo soy santo. Queridos hermanos, y quizás hemos escuchado muchos mensajes respecto a lo que es la santidad. Creo hoy que este mensaje es tan urgente que se nos debería predicar todos los días. Esta palabra es tan importante que deberíamos de leerla todos los días, porque se trata de vivir, no simplemente de llevar un conocimiento a la mente y luego, hermanos, no ponerla en la práctica. Y creo que esto debe estar presente en todas nuestras acciones, en todo lo que hacemos, porque se nos manda a vivir en santidad. Entonces debemos de decir que este mensaje es un mensaje actual y necesario para cada uno de los que estamos aquí presentes en este día. Este mensaje es un mensaje actual y necesario para cada uno de los que estamos presentes en este día. La primera epístola de Pedro fue dirigida a cristianos que vivían dispersos en 5 provincias romanas del Asia Menor, es decir, en la actual Turquía. Pedro los describe como expatriados o peregrinos de la dispersión. El versículo 1 dice de esta epístola: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El propósito principal de Pedro fue animar, fortalecer, exhortar a los creyentes
a permanecer firmes en la gracia de Dios mientras enfrentaban el sufrimiento por causa de su fe. Los creyentes estaban pasando momentos difíciles. Según la tradición, el emperador Nerón incendió la ciudad de Roma en el año 64 después de Cristo por su deseo de construirla nueva y culpó a los cristianos de encender la ciudad. Y esto provocó una persecución. Posiblemente cuando Pedro, hermanos, escribe a los creyentes en este tiempo, todavía no había comenzado aquella gran persecución. Sin embargo, a pesar de que la persecución no había comenzado, los creyentes vivían en grandes tensiones. Hermanos, los destinatarios a quienes Pedro les está escribiendo eran personas que vivían vidas cotidianas igual a nosotros. En el Asia Menor en ese tiempo, la vida cotidiana de las personas era dedicarse a la agricultura, a la artesanía, al comercio, a la pesca. Vivían vidas cotidianas semejantes a las nuestras. Eran personas con responsabilidades. Y esto que, bueno, eran personas expatriadas. Sin embargo, hermano, eran creyentes que vivían en grandes tensiones. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, religiosamente en ese tiempo eran impregnados por la religión, la adoración al emperador, la adoración a los dioses griegos. Entonces los creyentes eran minorías. Por lo tanto, hermanos, eran asediados, se burlaban de ellos. De alguna manera los perseguían. Habían persecuciones locales y muchos de ellos eran violentados. De tal manera que siendo minoría y se reunían en las casas, tenían pequeñas reuniones, hermanos, para adorar al Señor. Queridos hermanos, en medio de aquella tensión, estos creyentes necesitaban un mensaje de Dios para ser fortalecidos. Que a pesar de que ellos vivían siendo asediados y viviendo en medio de persecuciones, ellos tenían que vivir una vida santa para la gloria de Dios. Hermanos, cuando ponemos en comparación la vida de estos hermanos, donde ellos vivían, las tensiones que ellos vivían, a como nosotros vivimos en el día de hoy, yo diría que hay un gran contraste. Nosotros no somos, hermanos, asediados, perseguidos por ejercer nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿O alguien es perseguido por ello? ¿Verdad que no? Nosotros no vivimos, hermanos, sufriendo las burlas, las persecuciones, no somos violentados. Nosotros tenemos libertad para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos maravillosos locales. De hecho, este templo es un templo muy bonito. Aunque no lo crean, pero es un templo muy bonito, hermanos. Tienen ustedes este privilegio. Tenemos un maravilloso clima. Si tenemos frío, pues encendemos el aire acondicionado. La calefacción. Y como el día de hoy que tenemos calor, encendemos entonces el aire frío. Y tenemos un bonito clima para estar aquí, para adorar al Señor. Hermanos, comparado a estos hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio de poder adorar al Señor con todas las comodidades que se puede decir. Hermanos, sin embargo, algo está pasando. Necesitamos el mensaje de Dios para ser motivados. Cuando estamos viviendo en la comodidad, creo que más lo necesitamos. Los hermanos que estaban siendo perseguidos necesitaban el mensaje de Dios para ser fortalecidos, para vivir las verdaderas vidas en el Señor. Y nosotros hoy, que vivimos en comodidad, creo que es más urgente todavía para nosotros, hermanos. Porque teniendo tanta comodidad, no servimos al Señor como debiéramos servirle. Entonces, a esos creyentes que vivían asediados por una u otra razón, no tenían la libertad de adorar al Señor, estaban viviendo por diversas pruebas, hermanos, se les escribe. El apóstol Pedro les escribe para fortalecerles. El versículo 12 del capítulo 5 nos habla
del propósito. Quizás aquí podemos ver el propósito, hermanos, por el cual les está escribiendo Pedro. Pedro les habla diciendo: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esa es la verdadera gracia de Dios, en el cual estáis. Este versículo nos da la idea del propósito. Aparece ahí la palabra amonestándoos, y esta palabra tiene que ver con exhortarlos. Esta palabra tiene que ver con animarlos, fortalecerlos, consolarlos. Y también les dice testificar. Esto, hermanos, era confirmar que el evangelio que habían recibido era el verdadero evangelio. Los anima a seguir adelante, pero también les asegura que el evangelio que habían recibido era el verdadero evangelio. Hermanos, no hay cosa más maravillosa saber que estamos en la verdad. No hay cosa más maravillosa saber que lo que Dios dice con respecto a nosotros es verdad. Y es que nosotros hemos sido santificados, hemos sido apartados por el Señor, hemos sido puestos aparte para Él, para darle la gloria a Él, no solamente ocasionalmente, no solamente en momentos de reunión, sino en todo tiempo debemos adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como tema central de esta epístola, la esperanza viva y la perseverancia del creyente en medio del sufrimiento. Note la esperanza viva y la perseverancia del creyente en medio del sufrimiento, fundamentadas en la gracia de Dios y en la obra redentora de Cristo. Tenemos una esperanza viva, queridos hermanos. En medio de las dificultades tenemos que mantener esa esperanza firme. Nosotros tenemos una esperanza de gloria. Creo que diariamente pensamos que, hermanos, entre más nos encaminamos hacia el futuro, Cristo está más cerca de nosotros. Entre más nos encaminamos, Cristo está más cerca para manifestar esas promesas gloriosas que han de concretarse en un futuro. Nuestra salvación que ha de recibirse en plenitud. Hoy somos salvos, pero un día, hermanos, se cumplirán todas las promesas respecto a nuestra salvación. Para poner en contexto la escritura que hemos leído del versículo 13 al 23, hermanos, quiero que veamos los versículos anteriores en una pequeña reseña. En el versículo 2 del capítulo 1 le declara que fueron elegidos por Dios el Padre, santificados por la obra del Espíritu Santo y rociados en la sangre de Cristo. Fueron elegidos por el Señor, fueron apartados por el Señor, y le dice según la presencia de Dios, según el conocimiento previo de Dios, ellos fueron apartados. Qué maravilloso. Esta declaración que les está haciendo Pedro, les está dando confianza, seguridad de que ellos son salvos por la gracia, por el propósito eterno de Dios. Ellos son salvos. Y esto es maravilloso, hermano. Saber que somos salvos por el propósito eterno de Dios, esto es maravilloso. Nos permite darle la gloria al Señor. Y no estamos aquí para batallar y luchar para obtener una gracia salvadora, sino que estamos aquí para glorificar a aquel que nos concedió la gracia de salvación. Estamos aquí para exaltarle, estamos aquí para adorarle, porque Él nos ha elegido. En el versículo 3, el apóstol Pedro irrumpe con una doxología, exaltando en alabanza a Dios. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Fuimos elegidos por Dios, somos salvos ahora, pero esa salvación un día, hermanos, se va a concretar.
esa salvación un día literalmente nosotros veremos cara a cara a aquel que nos salvó. Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros le veremos cara a cara. Alabado sea el nombre del Señor. Y como dice el apóstol Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese debe ser el anhelo de todo cristiano, ver al Señor manifestado en gloria. En los versículos 6 y 9 les advierte que serán afligidos por diversas pruebas, lo cual hará que su fe brille aún más que el oro. Al final obtendrán la salvación. Hermanos, esa salvación es fiel y verdadera. Esa salvación es fiel y verdadera. No importa las circunstancias, es lo que les está diciendo. A pesar de las pruebas que ustedes están pasando, su salvación es segura. A pesar de lo que ustedes están pasando, su salvación es segura. El versículos 10 y 12, esa salvación es tan extraordinaria que fue anunciada por los profetas, cumplida en Cristo, proclamada por los apóstoles y contemplada con asombro por los ángeles, cosas en las cuales anhelan aún ver los ángeles. Hermano, qué maravillosa salvación. Los profetas hablaron de ello, trataron de indagar de quién se trataba y de qué personas estarían recibiendo esta salvación. Sin embargo, hermanos, nosotros somos los privilegiados que podemos hoy por la fe saber que nuestro Señor se manifestó hace 2000 años conforme a lo que ya estaba destinado desde la eternidad y lo que estaba profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Y hoy nosotros somos receptores de esa salvación eterna. Bienaventurados aquellos que no vieron, pero que sí creyeron en el Señor. Los apóstoles son bienaventurados porque ellos anduvieron con el Señor. Pero nosotros somos más bienaventurados porque sin ver hemos creído. Pregunto, ¿cuántos plenamente han creído en el Señor para salvación? Hermanos, eso es glorioso. Eso trae gozo, alegría. Esta reunión cristiana, cuando nos reunimos para ser edificados en el Señor, esta reunión nos trae alegría, nos trae gozo, porque estamos aquí no simplemente por una costumbre, estamos aquí para adorar, exaltar a aquel que nos ha salvado. Para eso estamos aquí. Le damos la gloria a Él. El Señor está presente hoy entre nosotros. He dividido esta escritura que hemos leído en 4 puntos, hermanos. El primer punto, del versículo 13 al 16, andad como hijos obedientes. Número 2, versículo 17. Si conocen a Dios como Padre, anden como tal. Repito esto. Si conocen a Dios como Padre, anden como tal. Número 3. La razón por la cual debemos vivir en el temor de Dios. Versículo 18 al 21. Número 4. La purificación del alma es la base del amor no fingido. Versículo 22 y 23. Comenzamos. En primer lugar, andad como hijos obedientes. El versículo 13 dice, por tanto ceñíos vuestros lomos, o ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Esta palabra, por tanto, aquí hay un cambio. Pasamos de lo doctrinal a lo práctico. Ya Pedro les enseñó que han sido elegidos para la salvación. Ahora, vivan como salvos, vivan como hijos de Dios. La conducta cristiana siempre nace de la obra de Dios, no del esfuerzo humano. Hermanos, nuestra identidad en el Señor como hijos de Él produce en nosotros conducta. No es al contrario. No es que tenemos que conducirnos para hacer algo, sino que como hijos de Dios, como si somos hijos de Dios, debemos andar como tal. Entonces, como ya Pedro les enseñó acerca de que ellos fueron elegidos por el Señor para salvación, deben andar como tal. Deben de andar como hijos obedientes.
Y dice, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Hermanos, en el mundo antiguo, los hombres usaban túnicas. Entonces, para poder sujetar bien sus túnicas y estar preparados para correr, para trabajar, para ir a la guerra, para hacer todas sus actividades, ellos tenían que ajustarse. Entonces, el cinturón para poder estar listos. Pedro traslada esa idea al pensamiento y a la mente. Así que, de esa idea que ellos comprendían, entendían que para estar listos tenían que ceñirse sus túnicas. Tomando esa idea, hermanos, Pedro dice, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, lo traslada a la mente. Hermanos queridos, nuestras mentes tienen que ser saturadas por la palabra de Dios. Para que nuestras mentes sean transformadas, sean cambiadas, tienen que ser saturadas por la palabra de Dios. No solamente se trata de un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que nos lleve a poner en práctica, que nos permite estar listos para hacer lo que tenemos que hacer. Así como ellos se ceñían las túnicas para hacer sus actividades, nosotros debemos ceñir nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Y eso mismo es lo que enseña Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, necesitamos ser transformados. La versión internacional dice que cambie vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. De manera que todo comienza ahí en la mente, en la transformación de la mente. Y no hay nada que pueda transformar la mente más que la palabra de Dios. Nuestros esfuerzos fracasan. Uno puede tratar de hacer algo, hermanos, moralmente hablando correctamente. Uno puede tratar de hacer muchas cosas, pero va a fracasar. Necesitamos que sea el Espíritu Santo a través de la palabra que obre en nosotros para que aquello sea permanente. Que nuestras mentes sean transformadas, sean cambiadas por el poder de la palabra de Dios. El cristiano debe disciplinar sus pensamientos. Debe de eliminar el desorden mental, rechazar las ideas del mundo, preparar su mente para obedecer a Dios. Hermanos, aquí está la batalla de la mente. Es ahí donde el enemigo trabaja y es ahí donde nosotros tenemos una batalla continua. Nos despertamos y tenemos una batalla en la mente. Vamos a acostarnos y tenemos una batalla en la mente. Usted está dormido y a veces quizás sueña y su mente está divagando, ¿cierto? Hay una batalla. Hermanos, necesitamos ceñir nuestras mentes por la palabra de Dios. Y luego dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios. Sobrios en la Biblia es tener dominio propio. Mantener una mente alerta y despierta, esperando firmes la promesa del Señor. Ser sobrios es tener dominio propio. Una persona que se embriaga, ¿verdad? Que no tiene dominio propio. No tiene dominio propio. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para ser personas sobrias, personas sabias, que vivamos conforme a la palabra de Dios. Esperando por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿A qué se refiere esperar por completo esa gracia de Dios que vamos a recibir cuando Cristo sea manifestado? ¿A qué se refiere? Recordemos que el apóstol Pedro, en la parte doctrinal, en los primeros versículos, ya les ha dicho que fueron elegidos según la presencia de Dios. Hermanos, ya les asegura que ellos son salvos. Pero también les habla de que esa salvación será manifestada en el tiempo postrero, en su plenitud. Entonces, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, según el versículo 5 del capítulo 1. Nosotros somos salvos por gracia, hermanos, el día de hoy, por la gracia de Cristo. Esa salvación no comenzó el día que usted aceptó a Cristo.
comenzó en el plan glorioso de Dios en la eternidad. Se manifestó en Cristo y una vez que se le predicó el evangelio, entonces fue una realidad en su vida personal. Por lo tanto, hermanos, hoy, aunque somos salvos, batallamos con tantas cosas en nuestro proceso de santificación. Pero llegará el día donde esa salvación será totalmente manifestada y entonces daremos gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras tanto, debemos de vivir vidas sobrias para la gloria de Dios. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais andando en vuestra ignorancia. Aquí no solamente se nos manda a obedecer, sino que nos habla de nuestra identidad, de nuestra nueva naturaleza, hijos de Dios. Nuestra nueva identidad debe producir una nueva conducta, como hijos obedientes. Hermanos, esa es la identidad más gloriosa que nosotros tenemos, ser hijos de Dios, como hijos obedientes. No solamente se nos manda a que vivamos vidas santas y que no vivamos en los deseos que antes teníamos, sino, hermanos, que se nos dice que somos hijos de Dios. Es la razón por la cual nosotros debemos de rechazar todos los deseos de la vieja vida. En nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios, esa nueva naturaleza está en nosotros, también hay una vieja naturaleza. Hay una lucha entre el espíritu y la carne, como dice el apóstol Pablo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, esta es una realidad, es una batalla. Por eso el apóstol Pablo, al final de su carrera, dijo: he peleado la buena batalla. Los cristianos tenemos una batalla diariamente. Tenemos una batalla diariamente con el pecado. Hermanos, la peor batalla no es la que uno pueda estar librando con un hermano, con una hermana, con un vecino o no sé con quién más, pero la peor batalla que nosotros estamos enfrentando es con nosotros mismos. Esa es la peor batalla. Por lo tanto, aquí se nos dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y recordamos al apóstol Pablo que dijo: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Esa es la realidad, hermanos. Hay creyentes que piensan que al venir a Cristo, todos esos malos deseos y esas batallas se terminan. Hermanos, es cuando comienzan fuertemente. Es ahí cuando comienza la batalla. Antes éramos vencidos por el mal, pero entonces ahora tenemos una lucha con el mal. Entonces el cristiano no es que es totalmente sanado de eso, pero se nos da un gran poder en nuestras vidas, el Espíritu Santo, para vencer las fuerzas del mal que vienen contra nosotros. Tenemos el poder de Dios a nuestro favor. Y las personas que no conocen al Señor dicen: quiero dejar de hacer esto para luego ir a la iglesia porque no me quiero engañar. Nunca lo van a lograr. Necesitan ir a oír el evangelio para que el evangelio, hermanos, haga obra en sus vidas, pueda rescatarlos y les dé el poder para poder vencer al mundo. Tenemos entonces una lucha interna con nosotros mismos. Si usted en algún momento había pensado, hermano, que tiene lucha con su hermana, con su hermano, no es con su hermana ni con su hermano. La batalla es con usted mismo, con usted misma. No es con nadie más, es con nosotros mismos. Si vencemos esa batalla en el interior de nosotros, entonces podremos estar en paz con nuestros hermanos. Pero mientras no venzamos esa batalla en el interior de nosotros, el pecado estará entonces gobernando nuestras vidas. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Queridos hermanos, tengamos en cuenta que ahora somos hijos de Dios. Por lo tal debemos de vivir como hijos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Qué privilegio de estar en Cristo, hermanos. Tienes el poder para vencer el pecado, tienes el poder para vencer al mundo, pero tienes que hacerlo intencionalmente. Tienes que aceptar la palabra de Dios y tienes que luchar con todos esos malos pensamientos que vienen a tu mente y que quieren doblegarte. Porque cuando no teníamos a Cristo, vivíamos una vida derrotada. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, hablando a la iglesia, dice el apóstol: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y oiga esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición de nosotros en el pasado. Hermanos, muertos en delitos y pecados. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos en nuestros propios pensamientos, cumplíamos los deseos de la carne. Pero ahora en Cristo nosotros hemos sido resucitados, somos nueva criatura y ahora debemos vivir en esa nueva naturaleza, debemos de producir nueva conducta ya que estamos en Cristo. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Tenemos vida eterna, queridos hermanos. Tenemos vida eterna. Ya no debemos dejarnos dominar por el pecado, por los malos deseos o malos pensamientos. Hoy debemos de andar intencionalmente agradando al Señor conforme a la voluntad de Dios. No se conforme a los deseos que antes tenían. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es la centralidad de la escritura, de esta escritura que hemos leído. Pedro le dice que ellos son salvos. Y eso implica haber sido justificado, implica haber sido santificado. Hermanos, Dios nos declaró justos. A los que estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos absolvió de pecado y nos justificó. Es como si nunca hubiéramos pecado. Él nos declaró justos para su gloria. Y Él nos apartó, Él nos santificó. La justificación, hermanos, la justificación es una justificación completa. Dios nos ha justificado. Solamente sucede una vez. Dios nos imputó su justicia a nosotros, nos acreditó, puso su justicia en nuestra cuenta. Lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario lo atribuyó a nuestra cuenta y somos justos por el sacrificio de Cristo. La santificación también es un hecho. Posicionalmente los cristianos somos santos por la gracia de Dios. Por eso Pablo se refiere a los cristianos como santificados en Cristo, llamados a ser santos, según le dice a los corintios. Así que la santificación es un hecho. Yo soy santo por la gracia de Dios, soy puesto aparte para la gloria de Dios, para vivir para la gloria de Dios. Pero así como la santidad, hermanos, es un hecho. Posicionalmente somos santos, pero también es un proceso. Note esto, la santificación es un proceso y es ahí donde está la batalla de nosotros. Intencionalmente debemos de vivir en santidad porque hemos sido apartados por el Señor para ello. Hemos sido consagrados para darle la gloria al Señor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Queridos hermanos, note lo que está diciendo. A los creyentes que están en la dispersión, sean santos en toda la manera de vivir. Ellos tenían muchas dificultades, pero les está diciendo Pedro, a pesar de que se burlan de ustedes, a pesar de que son perseguidos, a pesar de todas las dificultades que están enfrentando, sean santos en todas las cosas que hacen, en toda la manera de vivir. Hermanos, esa es la verdadera santidad. Hemos sido llamados para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Quien nos llamó, quien nos adoptó, quien nos constituyó sus hijos, es santo. El Señor es santo y es 3 veces santo. El Señor es santo y es 3 veces santo. Él no tiene relación con el pecado, hermanos. La única manera para que Él pudiera tener relación con nosotros es que Cristo se puso en el medio. Él sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir. El castigo del Padre cayó sobre de Él. Y entonces, hermanos, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Él hizo la paz entre nosotros y Dios. De otra manera nosotros no podíamos tener relación con ese Dios que es santo y que es 3 veces santo. Para algunos
Al hablar de la santidad significa solamente reglas externas, prohibiciones o separación de ciertas cosas. Hermanos, en muchas comunidades cristianas, para ellos la santidad que predican es una santidad externa. Así que ellos dicen santidad por dentro y por fuera, pero no entienden lo que implica santidad por dentro. Santidad por dentro y por fuera, como lo de adentro no se mira, nosotros vemos lo que está afuera, ¿verdad? Pero dice que Él ve lo que está en el corazón. No solamente ve lo que está afuera, sino que ve lo que está en el corazón. Y el Señor dijo que del corazón sale lo bueno y lo malo. Así que, hermanos, no se trata de una santidad exterior simplemente. Es decir, no se trata de ponernos un manto blanco encima y por eso decir que ya somos santos. Recordemos que el Señor tuvo una batalla con esa clase de personas que vivían una santidad exterior según ellos, pero por dentro, hermanos, dice el Señor, que eran como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Hermanos, hay congregaciones donde la gente espiritualmente hiede a huesos de muertos. Andan bien vestiditos, pero como que viven con un odio y un rencor por las demás personas que no visten como ellos. Porque para ellos la santidad es cómo se viste. Hermano, no es que el vestirse no tenga importancia, vestir con pudor, con modestia, no es que no tenga importancia. Pero no significa que porque vistas bien eso implique que eres santo. Si así fuera la santidad, hermanos, fuera muy fácil entonces aplicarla. Porque lo que haríamos como pastores es hacer uniforme para todos, vestirlos bien y a todos son santos. Pero ¿cómo están sus corazones? Llenos de huesos de muertos. Hermanos, esto es terrible. Así que la santidad no es un asunto exterior. Nosotros podemos cubrir el pecado con nuestras vestimentas, pero Dios está viendo lo profundo del corazón y Dios sabe lo que estamos viviendo por dentro. Por lo tanto, hay que ponerle importancia a esto. Obviamente, si el Señor ha transformado mi vida, eso debe reflejarse hacia afuera. Debe reflejarse. Porque, hermanos, la santificación debe traer una conducta como tal que refleje la gloria de Dios en nosotros. Pero si nosotros no hemos sido santificados plenamente por dentro, tampoco se va a poder reflejar plenamente por fuera. Así que el Señor nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque aquel que nos llamó, Él es santo. La santidad cristiana es el resultado de haber sido llamados por un Dios santo. Por eso el creyente debe de reflejar el carácter de Dios en cada área de su vida. Hermanos, la santidad como doctrina, como llamado de Dios a su pueblo, no comenzó con Moisés. La santidad comenzó con la primer pareja. Dios les exigió a ellos vivir en santidad, les exigió a ellos reflejar la gloria de Dios, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenían que reflejar la gloria de Dios, la santidad de Dios a través de ellos. Pero algo terrible sucedió. Cuando el pecado vino a sus vidas, ya no pudieron reflejar la gloria de Dios en ellos. Ahora, cuando Dios llama a su pueblo, Dios le dice a su pueblo Israel que sean santos. Si usted nota el versículo, el apóstol Pedro está citando el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 19, porque escrito está, dice Pedro, sé santos porque yo soy santo. Está citando Levíticos 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Él es santo, hermanos. Él pidió que su pueblo viviera en santidad. Los judíos tenían que vivir una vida de rituales. Cada vez tenían que vivirse santificando. Ellos tenían que estar, hermanos, ofreciendo sacrificios diariamente. Un cordero por la mañana, un cordero por la tarde. Y hermanos, habían normas estrictas en el culto. Los sacerdotes tenían normas estrictas de vestimentas
Hermano, había un orden perfecto de Dios, así que ellos tenían que hacer rituales para vivir en santidad delante de Dios. Queridos hermanos, Cristo es el sacrificio perfecto. Él nos ha santificado, Él nos ha apartado. Sin embargo, en el día de hoy, al habernos santificado el Señor, nos pide igual al pueblo de Israel que nosotros vivamos en santidad porque Él es santo. Vivamos en santidad porque Él es santo y porque Él es 3 veces santo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. En nuestra vida personal tenemos que ser santos. En nuestra vida matrimonial tenemos que ser santos. En nuestra vida familiar tenemos que ser santos, hermanos. En nuestra vida laboral tenemos que ser santos. En la vida de congregación tenemos que ser santos. En toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santos para la gloria de Dios. Tenemos que reflejar la gloria de Dios en toda nuestra manera de vivir. Ahora, yo me pregunto el día de hoy, o les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que el Señor está con nosotros todos los días? La promesa de Él fue: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él prometió que estaría en su congregación, donde están 2 o 3, ahí estoy en medio de ellos. La iglesia se reúne, el Señor está allí. La iglesia está haciendo la obra, el Señor está ahí porque el Señor así lo ha prometido. Todos creemos, ¿verdad?, que el Señor está presente todos los días de nuestra vida. Usted vino a este lugar y sabía que el Señor iba a estar aquí presente y venía a adorarle porque el Señor está aquí. Ahora, va otra pregunta. Eso es espiritualmente hablando, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo sería la vida de nosotros si el Señor corporalmente viviera con nosotros una semana? Corporalmente. Que usted le pueda ver corporalmente cómo fuera su vida, cómo fueran nuestras vidas. Yo me atrevo a decir en el día de hoy, y no voy a pecar quizás con decirlo, que la vida de todos nosotros aquí, desde el más espiritual hasta el más carnal, hermano, sería diferente. Seguro. Desde el más espiritual al más carnal. Es más, ya el que se atreviera a decirle al Señor, a pantallarle al Señor, no, otra clase de vida, sería difícil, hermano. Sería difícil. Porque te va a revelar los pensamientos de tu corazón. Aunque no hagas las cosas, te va a revelar qué estás pensando. Si anduviera el Señor corporalmente con nosotros, nuestra vida sería distinta. Pues hermanos, si de verdad creemos en el Señor, así debe de ser. Como si Él estuviera corporalmente con nosotros. Todo lo que hacemos, si realmente agrada esto al Señor, lo voy a hacer, y si no, no lo voy a hacer. Hermanos, tenemos una batalla tremenda y la peleamos nosotros mismos en nuestra mente. Por eso tenemos que ceñir nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que entendamos esto. Hemos sido llamados a reflejar la gloria de Dios, a vivir vidas santas diariamente para la gloria de Dios. Y no basta, hermanos, con tener un conocimiento, lo que está en auge en los últimos, yo diría últimas décadas, la doctrina reformada. Y eso está muy bueno, hermanos. Aprendemos a decir las 5 solas hasta en latín. Y bien fácil, soli Deo gloria. Y hasta el lenguaje cambia, pero tu vida, ¿cómo está? Ya sabes las 5 solas hasta en latín, sabes un poco de teología reformada y ya te consideras que eres superior porque sabes más que todos esos que no han estudiado. ¿Será eso santidad, hermanos? ¿Será eso soli Deo gloria? Hermano, eso me preocupa, porque yo veo gente intelectual o gente que está tomando conocimientos, pero se creen importantes. Ya subieron a otro pedestal. Tú no estás en la santidad de ellos. Entonces son 2 extremos. Mientras que unos pecan por ignorantes, otros pecan por intelectuales. Hermanos, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos sido llamados a vivir en santidad. No solamente a llenar nuestras mentes de conocimiento y luego vivir como se nos dé la gana. Hemos sido llamados a darle la gloria de Dios en práctica en todo lo que hacemos. Porque al final el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No son los que dicen. Lo podemos decir correctamente, lo podemos decir muy bonito y en el idioma que sea, pero si no hacemos la voluntad del Señor, de nada sirve, hermanos. Y esta es la preocupación.
Por lo tanto, hay veces que hay que saber menos y practicar más, hermanos. Por eso hay ocasiones que me toca predicar. Saben que nosotros tenemos un servicio a las 10:30 de la noche. Hay hermanos que están con sueño y yo les doy razón, 10:30 de la noche, hermanos. Porque son hermanos que van a sus trabajos, no tienen otro día más que ese día y a esa hora, 10:30 de la noche. Y yo digo, predicarles una hora y media a estos hermanos, darles un gran sermón solo porque no van tantos días a la iglesia y solamente me van a atender 15 minutos. Ajá, y de esos 15 minutos que pongan 3 minutos de práctica. No, hermano. No, mejor les predico 30 minutos, 25 minutos y trato de ser lo más claro posible y que ellos pongan en práctica eso que aprendieron. No se trata de saber tanto y no ponerlo en práctica. Se trata de poner en práctica aquello que aprendemos. Número 2. Y no crean que falta mucho, hermano. Falta poco, no se preocupen. Lo mayor ya pasó. Si conocen a Dios como Padre, anden como tal. Si conocen a Dios como Padre, anden como tal. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Hermanos, plenamente somos hijos de Dios por su gracia. Porque a todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos sus hijos. Pedro está escribiendo a hijos de Dios, a gente que ha sido santificada. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vivimos en una cultura que enfatiza el amor de Dios, pero a veces minimiza la santidad y la justicia de Dios. Pedro recuerda que los creyentes deben de vivir con un profundo respeto y reverencia hacia aquel que los adoptó como hijos. ¿Saben? La gente casi siempre habla del amor de Dios. Dios es santo. Y es más, hay gente que dice, Dios no es capaz de mandar a nadie al infierno porque Él es un Padre lleno de amor. Si nosotros no haríamos tal cosa, menos Dios. Dios es un Dios de amor. Hermanos, Dios es amor, pero también es justicia. Si nosotros invocamos que Él es nuestro Padre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Note esto. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquellos hermanos andaban peregrinando, no estaban en su tierra, andaban en otra nación. Pero nosotros, hermanos queridos, nosotros también somos extranjeros, no solamente de país, sino que somos extranjeros en esta tierra, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. Somos extranjeros. Durante nuestra peregrinación debemos de andar, debemos de conducirnos en temor todo el tiempo. Y esto no implica terror, miedo. Es reverencia profunda, respeto santo y reconocimiento a la majestad de Dios. Vivamos en temor todo el tiempo. Hermanos, todo lo que vayamos a hacer, hagámoslo en el temor de Dios. El ser temerosos de Dios nos permite darle la gloria a Él, darle la honra a Él, porque nosotros amamos a nuestro Dios, porque sabemos que Él no solamente es amor, sino que también Él es fuego consumidor. Él es justicia. Y por lo tanto, si somos hijos de Dios, andemos como tales. La gente puede darse cuenta dónde andan los hijos de Dios. La gente lo sabe. Usted se relaciona con la gente, no tiene que decirle yo soy cristiano, la gente lo sabe rápido. Vivamos como tal. Si somos hijos de Dios, vivamos como tales. Vivamos como hijos de Dios. Número 3, la razón por la que debemos vivir en el temor de Dios refleja una vida santa. La razón por la que debemos vivir en el temor de Dios reflejando una vida santa. ¿Cuál es la razón? Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Fuisteis comprados, porque fuisteis rescatados. Nos habla de redimir. Era el precio que se pagaba para comprar la libertad de un esclavo. Nosotros éramos esclavos, hermanos, del pecado.
Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Los hermanos literalmente podían saber porque estaba la venta de esclavos en su apogeo. Para que alguien fuera libertado tenía alguien que pagar una suma de dinero para rescatarlo, para darle la redención de esa esclavitud. Nosotros fuimos comprados por precio muy caro. El versículo 19 nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. No fuimos comprados con cosas materiales como si fueran tan valiosas en este mundo como el oro y la plata, pero fuimos comprados por sangre, por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados con su sangre. La sangre de Cristo es carísima, hermanos. Nosotros somos salvos por gracia, no nos costó nada, pero a Cristo le costó su propia vida. Cristo derramó toda su sangre en favor de nosotros, fuimos comprados por precio. Por lo tanto, hermanos, tenemos razón por qué vivir en santidad en esta tierra. No somos cualquier cosa. Cristo pagó un precio caro. Ustedes han leído la historia de Jesús en los evangelios cuando él iba camino a la crucifixión, cuando él iba cargando la cruz. Ustedes pueden recordar todo lo que el Señor pasó. Imagínense que lo menos que pudieran haber hecho de él es que se burlaban de él, lo escarnecían, es lo menos. Pero también le abofetaban su cara. Imagínese usted. Le escupieron el rostro. Todo lo sufrió por culpa de nosotros. Hermanos, pusieron una corona de espinas en su frente y se burlaban y le decían, salve rey de los judíos. Cristo sufrió la peor vergüenza. ¿Sabe que la Biblia dice que quitaron sus ropas? Eso implica que lo dejaron desnudo. ¿Cómo se sentiría usted si pasara esa vergüenza? Sería algo terrible, ¿sí o no, hermanos? Queridos hermanos, el Señor pasó la peor vergüenza, no por lo que él había hecho, sino por lo que nosotros hicimos. Él pasó la peor vergüenza para poder redimirnos de nuestros pecados. Fuimos comprados a precio de sangre, costamos la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre ya estaba destinada de antes de la fundación del mundo y fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Cuando habla aquí de los postreros tiempos se refiere desde la venida de Cristo, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Así que esos son los postreros tiempos. Cristo se manifestó en su primera venida y ahora, hermanos, esa sangre que fue destinada desde antes de la fundación del mundo está disponible para seguir limpiando a las personas. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, que resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Maravilloso. Mediante el cual creéis, mediante Cristo, ese cordero que ya estaba, hermanos, predestinado desde antes de la fundación del mundo, a quien Dios le glorificó, le resucitó de los muertos y le llevó a su propia gloria. Y se cumple con lo que Jesús dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre le dio gloria para que nosotros tengamos esta esperanza. Hermanos, la esperanza que tenemos es porque Cristo resucitó. La esperanza que tenemos es porque Él está a la diestra del Padre. La esperanza que tenemos es porque Él va a venir por segunda vez a la tierra para juzgar a vivos y a muertos. Él viene por segunda vez a la tierra. Esa es la seguridad de nuestra esperanza. Cristo ha de venir por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, y esto es lo último, la purificación del alma es la base del amor no fingido. 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque nos compró con su sangre. Porque ha purificado nuestras almas, que es la base del amor puro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu.
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amaos unos a otros entrañablemente. Hermanos, no es una sugerencia, les digo a todos. No es una sugerencia. Este es un mandato del Señor. Él ha purificado nuestras almas a través del Espíritu Santo. Nos lavó con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ha purificado nuestras almas a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y por lo tanto hoy nosotros debemos de amarnos entrañablemente, cada uno. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es difícil, hermano. Pero esta es la lucha, la batalla de nosotros. Tenemos que amarnos unos a otros. Porque si alguno dice que ama a Dios, dice Juan, y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Hermanos, el Señor, como nos amaba, dio su vida por nosotros. Lo entregó todo. Y nosotros, como amamos a nuestro hermano, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Tenemos que doblegar nuestro orgullo. Tenemos, hermanos, que doblegar nuestro pecado, nuestra vieja naturaleza, y poder amar entrañablemente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacimos por medio de la palabra de Dios. Somos nueva criatura. Habiendo sido purificados. En el Antiguo Testamento esta palabra era usada para la purificación ceremonial antes de acercarse a Dios. Pedro ahora aplica ese lenguaje a la purificación espiritual realizada en el creyente. No habla de lavado externo, habla de limpieza interior. Hermanos, hemos sido lavados por la sangre de Cristo interiormente. Las almas de ustedes han sido purificadas, lavadas con la sangre de Cristo. Y esa es la base para el amor fraternal entre nosotros. Ese es el llamado de Dios. Esta es la base para el amor fraternal entre nosotros. Debemos amarnos unos a otros con amor fraternal. Y esto es maravilloso porque le da gloria a Dios. Esto es maravilloso porque le da gloria a Dios y bendice nuestras vidas y bendice la vida de los demás. Cuando logramos a pasar de ahí, nosotros podemos vivir vidas gloriosas, maravillosas, y podemos hacer, como dice la palabra de Dios, levantar manos santas sin ira ni contienda. Y como dice la palabra de Dios, para acercarse a Dios sin santidad nadie le va a ver al Señor. Hermanos, tenemos que estar claros quién es el objeto de nuestra adoración. Y el objeto de nuestra adoración es santo y 3 veces santo. Y tenemos que entender qué es lo que exige Dios como santo de nosotros para presentarnos delante de Él. Y lo que Dios exige es que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y esta es la conclusión. Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Queridos hermanos, si quieren se ponen en pie un momentito mientras voy concluyendo.